Siguiendo la secuencia de los temas, en este video veremos las medidas de posición para datos agrupados. Las medidas de posición también son conocidas como fractilos o cuantilos y nos sirven para identificar valores ubicados en diferentes posiciones. Las medidas de posición forman parte de la estadística descriptiva y nos van a servir para poder brindar información de nuestros datos en porcentajes. Las medidas de posición se dividen en tres grandes grupos: cuartiles, deciles y percentiles o centiles. Veamos un ejemplo para medidas de posición para datos agrupados. Las fórmulas de medidas de posición para datos agrupados las vamos a usar cuando hemos realizado una distribución de clases. Por la misma razón vamos a utilizar el mismo ejemplo con el que hemos estado trabajando, el cual dice: cuadro número 1, notas obtenidas del primer parcial de estadística de un grupo de estudiantes de primer año de medicina del CUNSUR. Fuente, elaboración propia. Hagamos tres ejemplos. El primero, calcular e interpretar el cuartil 1. El segundo, calcular e interpretar el decil 5. Y el tercero, determinar e interpretar el percentil 85. Esto para ver las tres medidas de posición: cuartil, decil y percentil. Ahora veamos los cuartiles, los cuales dividen a nuestros datos en cuatro grupos con una separación de un 25% cada uno. El cuartil 1, 25%, el cuartil 2, 50%, el cuartil 3, 75% y el cuartil 4, 100%. Su fórmula es Q sub K es igual al límite real inferior más K por N dividido 4 menos frecuencia acumulada anterior dividido dentro de la frecuencia absoluta por la amplitud del intervalo. Veamos qué significa cada cosa. Bueno, ya vimos, ya saben, límites reales e inferiores, que es la K representa el cuartil que queremos calcular. En este caso vamos a ver el cuartil número 1. N, ya sabemos, es el total de nuestros datos. Solo quiero hacer una aclaración en la forma que represento la frecuencia acumulada. Normalmente la frecuencia acumulada va a estar representada solamente por una F mayúscula, mientras que la frecuencia absoluta va a estar representada solamente por una F minúscula. Aquí le estoy poniendo una A para poder ayudarlos a entender la fórmula, pero generalmente la A mayúscula no la lleva, solamente lleva la F mayúscula si queremos representar la frecuencia acumulada. Y la I, que representa la amplitud del intervalo, que como sabemos es la distancia que hay entre una clase y otra. Ahora calculemos el cuartil 1 reemplazando los datos en la fórmula. Lo primero que tenemos que hacer es decidir la clase con la que vamos a trabajar. Para ello tenemos que tomar parte de la fórmula y trabajarla. En este caso, lo que nos va a servir para elegir la clase es N dividido 4. En el ejemplo que estamos viendo de las notas obtenidas del primer parcial de estadística, N es 90. Dividimos 90 dentro de 4 y nos da 22.5. Este 22.5 tenemos que buscar en dónde se encuentra contenido en la frecuencia acumulada. Como podemos ver, el 22.5 se encuentra contenido en nuestra frecuencia acumulada 24. Elegimos la clase completa para poder tomar nuestros datos para calcular nuestro cuartil 1. Vamos a utilizar nuestro límite real inferior, que es 2.83, nuestra frecuencia absoluta, que es 19, nuestra frecuencia acumulada anterior, que es 5, la amplitud del intervalo es 0.9. Procedemos a calcular nuestro cuartil 1, límite real inferior 2.83, más la K, que es 1, por N dividido entre 4, que es 90 dividido entre 4,
menos la frecuencia acumulada anterior, que es 5, dividido entre la frecuencia, que es 19, por la amplitud, que es 0.9. Seguimos el orden de las operaciones y nos queda que nuestro cuartil 1, aproximándolo a 2 decimales, nos da 3.66. Ahora veamos la interpretación. Hay 4 posibles interpretaciones que podemos dar. La primera sería que el valor que representa al Q1 es 3.66 puntos. Y la otra interpretación sería que el valor que deja debajo de sí al 25% de los puntos es 3.66. La tercera interpretación sería que el 25% de los alumnos tienen menos de 3.66 puntos y el 75% restante tienen 3.66 o más. La cuarta interpretación sería que el valor que representa el 25% superior de los puntos es 3.66 en los alumnos. Ahora veamos los deciles, que es una fracción de datos que divide en 10 partes iguales, es decir, que toma los valores de 1 a 10. Cada una de esas partes representa la décima parte. Un dato interesante es que el quinto decil corresponde a la mediana. Su fórmula es d sub k es igual al límite real inferior más k por n dividido 10 menos frecuencia anterior acumulada dividido entre la frecuencia por la amplitud del intervalo. Lo primero que corresponde es encontrar la clase con la que vamos a trabajar, y esto se hace tomando parte de la fórmula, que es n dividido 10 y se multiplica por la k. Al aplicar la fórmula nos queda que 90 dividido entre 10 es 9 por 5 es igual a 45, que es el dato que tenemos que buscar en nuestra columna de frecuencia acumulada. El dato donde se encuentra contenido el 45 es nuestra frecuencia acumulada 62. Elegimos la clase donde se encuentra contenido el 45, que es la frecuencia acumulada 62. Elegimos esa clase y vemos que los datos que vamos a utilizar es el límite real inferior 4.63, la frecuencia absoluta 24, la frecuencia acumulada anterior, que es 38, y la amplitud del intervalo, que es 0.9. Reemplazamos los datos en la fórmula y nos queda que 4.63 más 45 menos 38 dividido 24 por 0.9. Nuestro decil 5 es igual a 4.8925 y lo dejamos en 4.89. Si ustedes revisan el ejercicio de medidas de tendencia central, se van a dar cuenta que nos dio exactamente igual a la mediana. Una de las interpretaciones sería que el 50% de los estudiantes tienen menos de 4.89 puntos y el 50% restante tiene 4.89 puntos o más. Y así también podemos añadir más interpretaciones, como lo hemos visto en los ejemplos anteriores. Ahora veamos los percentiles o centiles, que son los valores que dividen la distribución de datos en 100 partes iguales, por lo que cada percentil del 1 al 100 representan el 1% de la distribución. Su fórmula, P sub k es igual al límite real inferior más k por n dividido 100 menos la frecuencia acumulada anterior dividido entre la frecuencia absoluta por la amplitud del intervalo. Vamos a calcular el percentil 85 y lo primero que hacemos es encontrar la clase con la que vamos a trabajar. Para ello usamos parte de la fórmula, que es k por n dividido 100. Al reemplazar los valores en parte de la fórmula, que en este caso es k por n dividido 100, nos queda que 85
por 90 dividido 100 nos queda 76.5. Buscamos 76.5 en la columna de frecuencias acumuladas y podemos ver que está en 88. Elegimos esa clase y tomamos los valores necesarios para poder colocarlos en nuestra fórmula. En este caso, límite real inferior 6.43, la frecuencia absoluta 15 y la frecuencia acumulada 73. Reemplazamos los valores en la fórmula y nos queda que nuestro percentil 85 es igual a 6.43 más 76.5 menos 73 dividido 15 por 0.9, dándonos como resultado que nuestro percentil 85 es igual a 6.64. En las interpretaciones nos quedaría que el valor que representa el percentil 85 es de 6.64 puntos. Otra interpretación sería que el valor que deja debajo de sí al 85% de los datos es 6.64 puntos. Y otra interpretación sería que el 85% de los estudiantes tienen menos de 6.64 puntos y el 35% restante tienen 6.64 puntos o más. Y así concluimos este video de medidas de posición para datos agrupados.